Pues muy buenos días a todos, hermanos. Espero que estéis bien. Y sí que podemos orar por las personas que vinieron ayer a la cantata. Hubieron de personas invitadas que habían venido, que no asisten regularmente, a unas 5 o 6 personas, 2 de las cuales habían venido por uno de los pósters que habíamos colgado, que no conocían a nadie, ¿no? Venían para escuchar el concierto. Y eso fue una bendición. También se llevaron los dos una Biblia, cada uno, con lo cual eso también siempre es de ánimo, porque a veces quieren venir pero rechazan la Biblia, ¿no? Después no quieren llevarse la Biblia. Así que vamos a estar orando por las diferentes personas que asistieron, y que el Señor toque los corazones de los que no han creído en Él todavía y fortalezca a los que ya hemos creído en Él, porque a veces siempre lo enfocamos hacia los no creyentes, que es efectivamente, digamos, el impulso por el cual hacer un evento de esta índole, de este tipo, pero también nos podemos acordar de los que ya son creyentes, pero quizás les hace falta un poco de ánimo. A mí siempre me pasa en las cantatas que hay veces que sales y piensas, ¿no?, en lo que ha ocurrido en las vidas de estas personas para... Claro, la narración de ayer es un poco inventada, ¿no? No es una narración directamente de las Escrituras, ¿no? Utilizamos algunas frases que no salen en las Escrituras, pero también te da un poco de hincapié para decir qué es lo que realmente ocurrió en las vidas de estas personas, ¿no? Porque la Biblia nos habla de diferentes escenas, de diferentes eventos que ocurrieron alrededor de la vida de Jesús. Y hoy precisamente vamos a estar mirando uno, que ya os he dado el adelanto, el preview, que es la historia que ocurrió con el centurión y con Jesús. Y la encontramos en el capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7. Y también, tristemente, con este mensaje llegamos al final de un ciclo, que algunos de vosotros no veíais el final, pero este es el final. Hoy es el final del ciclo de prócesis. Empezamos ya hace unos cuantos meses para atrás y hemos tenido 10 mensajes sobre prócesis. A ver si alguien se acuerda qué quiere decir prócesis. Lo he dicho más de 10 veces, ¿eh? A ver, por ahí atrás hay una mano levantada. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué es? Plan. Muy bien. Es un plan o un proyecto o una idea. Ahora, no sé si los adultos no querían por vergüenza levantar la mano o es que no se acordaban, ¿vale? Pero os acabo de poner en evidencia una niña pequeña, ¿eh? Si no os acordabais, yo siempre lo digo, es que los niños tienen menos cosas en la cabeza, ¿eh? Pero también es verdad que se acuerdan de más cosas, ¿eh? Así que es así, prócesis es un plan y hemos estado hablando acerca de las cosas que el Señor quiere como plan, como propósito para su iglesia. Y estábamos hablando de que este prócesis son como columnas. No es que una cosa sea más importante que la otra, sino que todas son importantes para poder mantener en pie, poder mantener en alto aquello que Dios quiere. Y hoy vamos a estar mirando acerca de que la iglesia debe ser una iglesia que tiene fe. Una iglesia que tiene fe. La fe no es creer que Dios puede. Voy a decir eso otra vez porque me estáis mirando con cara de ¿cómo? La fe no es creer que Dios puede, sino que es saber que lo hará. No es creer, Dios puede hacer eso. No, Dios hará eso, porque Él lo ha prometido. La fe es sorda a la duda, es muda al desaliento, es ciega a las imposibilidades y no conoce nada excepto el éxito con Dios. Y hay hombres que nos asombramos de su fe, ¿verdad? Hay hombres como, por ejemplo, el conocido George Mueller,
que tenía un orfanato. ¿Os acordáis de este hermano, verdad? No sé si cuántos de vosotros habéis leído su biografía. ¿Alguien ha leído su biografía? ¿La de George Mueller? ¿Sí? ¿Vale? Algunos hace tiempo, ¿no? Si queréis, está la versión de película ya, pero si queréis leer el libro, yo os animo porque es alentador en cuanto a la fe. Porque este hombre tenía un orfanato y lo llevaba, lo hacía funcionar de una forma completamente basado en la fe. Y él decía, lo que Dios quiere hacer con este orfanato, Dios lo hará. Y le pasaban continuamente uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, de cosas que nos maravillamos y decimos, ¿cómo es posible? Nosotros muchas veces funcionamos por lo opuesto de la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo opuesto de la fe? ¿Cómo? Primero que vengan las cosas, queremos seguridad, ¿no? Queremos la colchoneta, ¿verdad? La colchoneta económica del por si, el por si acaso, ¿eh? Por si acaso se me rompe el coche, por si acaso y estamos siempre con el miedo del por si acaso, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. Y hay personas que viven con el miedo incrustado de, ay, ¿y si me pasa esto? Si tuviéramos que estar pensando en todas las cosas que nos pueden pasar, sería tan agobiante, ¿verdad? O sea, no iríamos a ninguna parte. Y si nos quedamos en casa, ¿tú sabes los peligros que hay en casa? Empieza a buscar. Seguro que podemos encontrar en internet alguna lista de peligros, las cosas más peligrosas que hay en las casas, ¿verdad? En las escaleras, por ejemplo, son armas son mortales, ¿vale? Pero es así. Si tenemos con el miedo de que qué nos va a pasar en todas las circunstancias, nos vamos a paralizar de miedo, porque no vamos a poder ni movernos por si... ¿Y si nos dicen algo? ¿Y si nos hacen esto? ¿Y si nos... Demasiado, ¿verdad? El caminar por la fe significa estar dispuesto a confiar en lo que no se nos permite ver. Quiere decir que tú vas andando y tú tienes que caminar sabiendo de que lo que tienes delante no se te ha dado a conocer. Y eso es difícil. Yo soy de los que, si voy caminando por una montaña y tal, tengo que estar muy seguro por dónde estoy yendo. Porque no me gusta esto de, vamos a tirar por aquí. Yo soy de los que dicen, ¿y si no es el camino? Y entonces, si veo las marcas, ¿no? El rojo y el blanco. Ah, vale, sí, esta es la nuestra. Entonces vas caminando por aquí, el rojo y el blanco. Vale, por aquí, entonces sigues yendo por aquí, ¿no? Y sigues caminando por allá. Pero caminar por fe significa que tienes que estar dispuesto a confiar en cosas que no ves. Y la fe permite que Dios haga en nosotros y por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Ahora, en este texto, en Lucas 7, encontramos algo que a mí me resulta de lo más desconcertante. Y os explico por qué. Porque al final de este pasaje se nos menciona de que el Señor Jesús se maravilla. Escuchar, se maravilla. ¿Habéis oído eso? El Señor Jesús se maravilla, se asombra, se queda atónito. ¿Ante qué? Ante la fe de un hombre. ¿Eso te cuadra a ti? A mí no me cuadra. O sea, en mi esquema de las cosas, yo no puedo pensar,
yo puedo pensar en que Jesús se podría asombrar de mi falta de fe. Sí, es increíble que con tantas cosas que he hecho por ti, aún sigues dudando. Pero que Jesús, Hijo de Dios, se asombre porque un hombre tenía una fe tan grande. Es maravilloso. Es asombroso. Y por eso hoy vamos a pausar y mirar qué claves encontramos en esta historia que nos indican acerca de la fe de este hombre y cosas, digamos, consecuencias que vemos por esa fe que él tenía, consecuencias que se desarrollaban en su vida. Y son 4 cosas, son sencillas, son básicas, ¿de acuerdo? Pero son cosas que quizás nos hace falta recordar una vez más, porque la fe verdadera hace que estas cosas salgan en nuestras vidas. Y las cosas que encontramos en las Escrituras, ¿por qué están escritas? ¿Qué nos dice en el libro de Hebreos? Para que aprendamos, para tomarlas como ejemplo. Por lo tanto, si vemos a alguien que tiene mucha fe, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y este centurión nos va a dar estas 4 claves. Vamos a leer y después de leer el pasaje oraremos. Lucas 7, y vamos a leer los 10 versículos primeros de este capítulo. Lucas 7, del 1 al 10. Dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en este día podemos estar aquí juntos en este local para adorarte. Te doy gracias que podemos apartar este tiempo para meditar en ti, en tu palabra, y aprender más de ti y más de cómo quieres que seamos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder centrar nuestras mentes ahora, que podamos estudiar con diligencia las palabras que se encuentran en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tenemos aquí que solamente 2 veces en todas las Escrituras encontramos que Jesús se maravilla sobre algo. La otra vez la encontramos en Marcos 6:6 o en Lucas 4, del 14 al 30, pero dice que fue cuando Jesús estaba comenzando su ministerio público en Nazaret y le rechazaron, y entonces Jesús dice que se maravilló de la incredulidad de ellos. Tenemos 2 veces que se maravilla Jesús. La primera, se maravilla de la incredulidad. Y la segunda, se maravilla de la fe. El centurión tenía una fe más perceptiva y más sensible que nadie
que había sido testigo Jesús en todo Israel. ¿Qué podría ser más horrible que sorprender al Hijo de Dios con tu falta de fe? Por la otra parte, ¿qué podría ser más emocionante que sorprenderle con tu fe? Pero quiero mirar estas cosas por el orden en el que salen, pero la pregunta que yo me hago en la cabeza es, ¿por qué se sorprendió Jesús tanto? ¿Por qué? ¿Y cuáles son estas características que tiene este hombre para entonces poder tener fe así y poder tener las características que acompañan esa fe? Pues la primera cosa que vemos en los primeros 2 versículos nos dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, párate ahí, porque ahí vemos la primera cosa, la primera característica de este hombre que había dejado que su fe afectara su vida. Jesús acaba de predicar algo que nosotros comúnmente llamamos el Sermón del Monte, ¿vale? Y podéis repasar eso en otro momento, especialmente en Mateo, os recomiendo que lo leáis, pero ahora Jesús ha subido a Capernaum, que es una ciudad que está al noroeste de la orilla del lago de... Lo voy a decir, ¿eh? ¿O me lo decís vosotros? De Galilea, gracias. Es que tengo lagunas con ciertos lagos. El lago de Galilea. Y está allí entrando en Capernaum y vemos aquí que se le acercan, ¿quiénes? Lo tenemos en el versículo 3. ¿Quién se le acerca? Está en Capernaum y... No se le acerca al centurión. Unos ancianos, ¿de quién? De los judíos. Ahora, no sé vosotros, pero a mí, cuando lees este pasaje, se te tendría que levantar una bandera, ¿no? Una señal. Quizás tienes una alarma que te suena. No sé qué te pasa a ti. Cuando lees ciertas cosas dices, uy, ¿y esto? Porque estamos hablando de un centurión romano y de repente entran en escena unos ancianos de los judíos. Ahora tenemos que acordarnos. Estamos en Israel. Israel ahora mismo está gobernada, está impuesta por la ley romana. Ahora, ¿tú piensas que si te imponen una ley, tú vas a ser amigos con quien está imponiendo esa ley? ¿Te vas a llevar bien con esas personas que han hecho daño, han maltratado, han herido, han matado? ¿Tú vas a ser amigos con ellos? No. De hecho, los vas a tener peor que lo peor. Y van a estar ahí, pero debajo de todo. Pero unos ancianos de los judíos rogándole a Jesús. Quiero que pienses un momento, porque hemos visto 2 cosas aquí que nos hablan acerca de esta primera característica. La primera que hemos visto es que él amaba a su siervo. Otra bandera. ¿Cómo? ¿Un centurión romano amando a un siervo? Los siervos eran propiedad, eran cosas, eran peor que... Si se portaba mal, pobrecito de ese siervo. ¿Por qué? Porque da igual. La vida de un siervo era justificable hacerle lo que fuera en la época romana. Pero que le amara, ¿no suena raro? A mí me suena rarísimo.
Algo me está diciendo, este hombre tiene algo, tiene una particularidad, su fe, que está desbordando, y la primera característica es que este hombre ama por encima de cualquier barrera. Este hombre está amando por encima de cualquier cosa que se le presente a su alrededor, tanto sea social, con su siervo, clasista, religioso, está pudiendo saltar esas vallas que estaban entorpeciendo su camino. No sé cómo lo hizo con los judíos, honestamente, porque los judíos, o sea, si tú eres esto, y o sea, lo vemos a través de toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. Los judíos, si tú no formabas parte de ellos, olvídate, o sea, déjalo estar. Pero estos judíos, ancianos del pueblo, vinieron no solamente para decirle, oye Jesús, que nos ha dicho este tal, sino que vinieron para rogarle. Pero no solamente eso, sino que estos judíos ponen su propia palabra a favor del centurión. Ahora, yo no sé qué es lo si alguien esto lo haría por ti o no. Si alguien diría, fíate completamente de esa persona. ¿Alguien lo haría por ti? ¿Alguien lo haría por mí? Quizás pensamos en nuestro marido, nuestra esposa, ¿no? Que nos conocen, quien más nos conoce, ¿no? Sí, puedes fiarte completamente. En todo. Estoy seguro de ello. Pero unos ancianos judíos sobre un centurión romano, este hombre, por la fe que él tenía, había sobrepasado esas barreras. Y estos ancianos habían venido y estaban diciendo, merece la pena ayudarlo. Debes ayudarlo. Se lo ha ganado. Por cuanto nos ha ayudado a nosotros. Nos ha edificado el lugar de culto que hacemos nosotros. Este hombre amaba a las personas que no eran exactamente iguales que él. Él podría haber dicho, sois judíos, sois el pueblo vencido. Me da igual vuestra religión, me da igual vuestra falta de sinagoga, me da igual. Podría haber dicho lo mismo con su siervo, me da igual, no me importa, pero no lo hizo. Por la fe que él tenía, pudo ir por encima de esas barreras. No sé vosotros, pero yo no me siento particularmente eficaz hablando con personas fuera de mi propio nivel. No sé si os pasa a vosotros, ¿no? Veo a una persona tirada en la calle y me cuesta mucho acercar. Después me alegro que lo he hecho, pero mi primera impresión es como, ay, ¿no? No sé si soy el único, ¿no? Pero hace tiempo también estamos andando, esto solamente pasa aquí en Barcelona, por eso, estamos andando con Marta y nos encontramos a uno también tirado en la calle, ¿no? Y estaba muy mal. Y yo me iba a acercar, pero después vimos que estaba peor de lo que pensábamos y al final llamamos a una ambulancia, estaba sangrando y todo, entonces pues llamamos a la ambulancia en vez de acercarnos, también hay que ser prudentes, ¿vale? Vamos a decirlo aquí, ¿vale? Pero al final vino la ambulancia y le ayudaron. Pero ¿cuántas veces nos cuesta tanto de decir, hago el paso para ayudarle? No lo conozco, pero ¿por qué no le puedo ayudar? Este hombre, por la fe que él tenía,
pudo ir por encima de esas barreras. Ahora, la segunda cosa es que lo vemos con la razón por la que venían estos judíos, y era que en el versículo 5 le dice, bueno, en el versículo 4 le dice, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Eso qué quiere decir? Que él físicamente cogió y montó las piedras para hacer la sinagoga, él como centurión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Mandó hacer o dinerito? Él pagó, no lo sé, ¿eh? El texto no nos lo dice, pero yo asumo que como centurión no se pondría a levantar las piedras y hacer la sinagoga físicamente. Dice aquí que él nos edificó una sinagoga, pero si a ti alguien te dice, te quiero construir una casa, cuando tú hablas de ello después en el futuro, tú dices, esta persona me construyó una casa. Tú no dices eso que físicamente estaba allí clavando los clavos. No, no. Tú dices, esta persona pagó para que ocurriera esto. Y este centurión, y aquí vemos esta segunda característica, es que la fe le causó a este hombre, a este centurión, acordémonos, hermanos, gentil. No era judío, ¿eh? No habían centuriones romanos judíos, no. Gentil. Y este hombre, en el sitio donde él estaba puesto, como capitán, nosotros en nuestro ejército ahora, el rango de centurión sería como un capitán, pone el dinero para que se construya la sinagoga del pueblo sobre el quien él está imponiendo la ley romana. O sea, aquí este pasaje está lleno de banderas. Pero la fe de este hombre había sobrepasado esos límites de barreras emocionales y sociales para poder ministrar y estar animado para proveer para el pueblo de Dios. Esta es la segunda cosa, que su fe causó que este hombre estuviera animado y activo en la obra de Dios. Este hombre tenía una integridad que era asombrosa. Para que estos hombres judíos vinieran a Jesús para dar su voto de confianza de que este hombre se lo merecía por todo lo que, porque él amaba a la nación de Israel. ¿Os acordáis que Jesús en estos momentos no está tratando con el pueblo gentil? Está yendo a los judíos. Y los pocos encuentros que tiene con gentiles, algunos son un poco ásperos, parece, por parte de Jesús. ¿Os acordáis que aquella mujer que vino a él también y Jesús le dijo, ahora no toca, ¿no? No es lícito dar a los perros? ¿Os acordáis de ese pasaje? Es como palabras duras para nosotros, pero claro, tenemos que entender todo el contexto que estaba viviendo en ese momento y Jesús después sí que, cuando los judíos rechazan, abre las puertas. Pero en este momento, este gentil romano, por la fe que él tiene, está activamente obrando a favor del pueblo de Dios. Este centurión, nadie le estaba torciendo el brazo para que él ayudara al pueblo de Dios. En un marcado contraste, encontré una estadística acerca de las iglesias en Estados Unidos, ¿vale? No existen muchas estadísticas aquí en España, pero nos sirve también la de Estados Unidos. Pero dice que se hizo una estadística entre adultos que asisten regularmente a la iglesia, y esto de regularmente a la iglesia dice que es al menos una vez al mes. Eso no es muy regular para mí, pero bueno, vamos a asumirlo. Entonces, es una encuesta entre adultos que asisten regularmente, por lo menos una vez al mes, a la iglesia. El 37% no dio 10 céntimos
durante ese mes. 10 céntimos, digo, de ofrenda, ¿vale? Y el estudio continúa diciendo que solamente del 3 al 5% que dan, las personas que dan su diezmo. Eso quiere decir que si tú ganas 1.000 euros, ¿cuánto das? 100, ¿vale? Eso es el diezmo. La donación de promedia de adultos que asisten a las iglesias no católicas es de 17 euros a la semana, ¿vale? En Estados Unidos te pagan por semana, entonces muchas veces personas dan cada semana, ¿no? Nosotros siempre notamos el incremento cuando recibimos la paga al final de mes o a principios de mes, pues siempre se nota en las ofrendas, uy, aquí a alguien le han pagado, ¿no? Entonces siempre se nota eso en las ofrendas. Pero, habéis oído, ¿no? El 3 al 5% diezman. Ahora, no vamos a adentrarnos en el tema del diezmo ahora mismo, no es lo que nos incumbe. Pero sí que quiero que escuchéis un segundito esta ilustración. Dice, cuando el pastor Smith cogió el teléfono, el agente especial García de Hacienda estaba al teléfono. Y el agente especial de Hacienda, que se llama García, le pregunta, ¿este es el pastor Smith? Y él respondió, sí, soy yo. Estoy llamando para preguntar por un miembro de su congregación, el señor Rodríguez. ¿Lo conoce? Dice, sí, es un miembro de la congregación a que soy pastor. ¿Cómo puede ser de ayuda? Bueno, en la declaración de la renta, el señor Rodríguez afirma que hizo una contribución deducible de impuestos bastante considerable a la iglesia. ¿Es verdad? El pastor dijo, bueno, voy a tener que hablar con la persona encargada de las cuentas para verificar esa información. ¿Cuánto dice que el señor Rodríguez ha contribuido? Le responde el agente García, 25.000 euros. ¿Me puede decir si eso es cierto, por favor? Hubo una larga pausa y entonces responde el pastor, mira, te digo algo, llámame mañana por la mañana y estoy seguro de que será así. El pastor sabía que este hombre no había dado 25.000 dólares a la iglesia, pero esa tarde iba a llamar al señor Rodríguez para explicarle la situación y que si quería se podía aportar y solucionar esa situación. Y es verdad que a veces no nos damos cuenta del por qué damos a la iglesia. ¿Por qué estamos cada mes aportando? Es para que la iglesia pueda continuar haciendo la obra que está puesta en la tierra para hacer. No va para nada más que las cosas que utilizamos, las cosas que nos hacen falta. Cosas que dices, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están alrededor nuestro? Si notamos de alguna necesidad de alguna persona, algún misionero, ¿qué menos podemos hacer que decir, hermano, ya nos encargamos nosotros? ¿Cómo podemos ser de bendición a otras personas con lo que Dios nos ha dado? Sí que es verdad que podríamos hacer muchas cosas más cómodas en nuestra iglesia. Es verdad. ¿Pero por qué? Cuando hay hermanos en iglesias que están de pie o sentados en el suelo. Cuando tienen... el otro día escuché de una mujer que tiene que caminar 4 horas para ir a la iglesia. Y Francis, tú has estado en sitios ahí en alta montaña donde personas van y en necesidad extrema. Y entonces esto a mí me anima. Me anima para decir, ¿qué es lo que nos da el Señor? Y vamos a invertirlo. Vamos a decir, oye, ¿qué hace falta hacer? ¿Dónde podemos meter este dinero? Que sea útil, que sea
de beneficio, que sea de ayuda, que sea de ánimo, que haga que las personas que lo reciban digan, qué maravilloso. Al igual que nosotros recibimos noticias por parte de un hermano que tiene una organización inmensa, que nosotros no podemos hacer nada, pero él dice, vamos, es ese espíritu el cual debemos desear. El de decir, mira, no tengo mucho, pero lo que tengo, te lo doy. Vez tras vez, tras vez, tras vez, en la Biblia encontramos a personas que tienen poco y ese poco lo dan. ¿Os acordáis del joven con la comida? ¿De quién era esa comida? ¿De quién era? Del niño, ¿verdad? Del chico joven. Quizás 11, 12 años tenía, quizás menos. ¿De quién era esa comida? Del niño. ¿Quién se quedaba sin comida? El niño. ¿Por qué? Porque veía la necesidad de otra persona y dijo, prefiero cubrir tu necesidad que no que yo lo tenga. Sé que no es nada, pero aquí lo tienes. Haz con ella lo que sea, lo que haga falta. Por eso, y espero que entendáis lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero al ir hacia adelante, que nuestra mentalidad sea, ¿qué puedo hacer con esto que Dios me ha dado? Nada más. ¿Qué puedo hacer yo con los recursos que Dios me ha dado? ¿Lo voy a invertir? Como hizo el centurión, estoy aquí, en un pueblo que no es el mío, con una gente que no es la mía, con una religión que no es la mía, con personas que son menos que yo. ¿Lo que podría pensar? Pero él no lo hizo, por la fe que él tenía. La fe que él tenía hizo que él fuera por encima de esas barreras, fue por encima del hecho de estar involucrado en la obra de Dios y poniéndose a sí mismo involucrado para hacerlo. La tercera característica lo vemos en el versículo 6 y el 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. O sea, el centurión aquí ha enviado dos grupos de personas. El primero son los judíos, los ancianos de los judíos, y ahora viene el segundo grupo de unos amigos. ¿Y estos amigos qué dicen? A ver qué dicen. Diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Ahora, aquí podemos leerlo esto de dos formas. Una es humildad y la otra es humildad falsa. Esto es un peligro que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Humildad verdadera, decir, no, yo no soy digno. Decirlo de verdad, decirlo en serio, decir que nos dé respeto y pavor. O intentar demostrar. Intentar con esa humildad falsa, no, por favor, no. Vosotros ya sabéis lo que es la humildad falsa, ¿verdad? No hace falta que la describa mucho más. Pero por la forma de funcionar de este hombre, sabemos de que este hombre realmente se sentía indigno de que Jesús fuera a su casa. Y aquí hay dos cosas. La primera es esa humildad que él tiene, pero la segunda es la consideración que está teniendo hacia Jesús. Porque, ¿os acordáis? Jesús era judío, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con los judíos que entraban en la casa de un gentil? Se les tachaba. Este ha entrado en la casa de un gentil. A Jesús le da igual. Nosotros ya, porque hemos leído los evangelios, Jesús habría entrado, habría comido con él, porque a Jesús lo hacía con publicano, lo hacía con todo el mundo. Pero este hombre tuvo la consideración
de decir, si Él viene a mi casa, primero, yo no soy digno de que Él venga, pero segundo, si Él viene, le voy a causar molestia. ¿Cómo lo sé yo esto? Lo dice, no te molestes. No te molestes. Yo sé que si tú lo dices, mi siervo quedará sano. ¿Qué es lo que dijimos? La fe no es saber que Dios puede, sino es saber que Dios lo hará. Y este hombre está obrando en fe y está diciendo, por esa fe que yo tengo, obro en humildad. No soy digno. No soy digno. Este soldado romano, un hombre de considerable influencia y poder, era humilde. Se consideraba indigno de tener a Jesús que viniera bajo su techo. Incluso se sentía indigno con un encuentro con Jesús en la calle. Envía a gente para que hablen por él. No era que él estaba allí cómodo en casa. No, ir vosotros. No. Era que no quería causar un problema enfrentando a Jesús con un centurión. ¿Qué diferencia con los fariseos? ¿Os acordáis de los fariseos? Que decían, muéstranos una señal, para que sepamos quién eres. Vaya diferencia. De un gentil romano. ¡Centurión! O sea, es que son como categorías, ¿no? Que vas subiendo y dices... Y la cuarta característica de esta fe sorprendente es que confiara completamente y exclusivamente en Cristo. Lo vemos aquí en los versículos 7 y 8. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esto tendríamos que hacer, hay tantos cuadros que se me ocurren, ¿vale? Pero este sería tan bonito de tenerlo en alguna parte. Di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, Señor. Di la palabra. Confío en ti. Confío exclusivamente en ti. No confío en lo que tú y yo vamos a hacer. Yo no puedo hacer nada. Este hombre estaba angustiado por su siervo, estaba preocupado por su siervo, pero dice, yo no, sino tú. Yo no, sino tú. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque solo tú, y es lo que dice después en estos versículos, el 8, continúa diciendo que él tiene autoridad sobre sus hombres, él tiene la autoridad de los que tienen debajo suyo, y tú, Señor, tienes la autoridad de todo. Esta fe hizo que este hombre tuviera una fe descomunal. ¿Os acordáis? En Juan 20 nos habla acerca de Tomás, que nos gusta llamarlo Tomás el que duda, ¿no? Es que, claro, Tomás dudó, ¿no? Y lo menospreciamos de esa forma. Y a veces tendremos que girar un poco el espejo para mirarnos nosotros y decir, sí, Josué el que duda también. Porque tantas cosas ha hecho el Señor, ¿no? Nos quejamos de Tomás y decimos, Tomás, pero es que estuviste con Jesús 3 años, ¿eh? Estuviste viendo todo lo que Jesús hacía, ¿eh? ¿Y cómo es que ahora dudas de él? Giras el espejo. ¿Cuántos años has sido creyente? ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús por ti? Y aún dudamos, ¿verdad? Aún dudamos. Y no estamos seguros si esto va a funcionar o no. Si esto va a ser así o no.
En el versículo 9 vemos esta reacción de Jesús. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Me hubiera gustado ver esa escena. Jesús maravillándose, ¿no? ¿Cómo se maravilla Jesús? Escuchando estas palabras de este centurión que deposita completamente su fe en el único que puede sanar. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias de este hombre, que las tenía todas en contra, las tenía todas en contra, para tener esta fe, sin embargo, sorprendió al Señor Jesús. Algunos piensan que la fe sorprendente es la capacidad de hacer lo milagroso, pero los milagros son algo que Jesús puede hacer cuando estamos depositando nuestra fe en el lugar correcto. Lo milagroso, lo sorprendente, aquello que no nos esperábamos. Amando por encima de cualquier barrera, animándonos por la obra de Dios, acercándonos a Cristo con gran humildad y confiando que Cristo y solo Cristo puede hacer aquello que prometió. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia de fe.